Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima nuestra Madre. ¿Quién eres, oh Inmaculada, oh Señora? Yo no estoy en condiciones de examinar de una manera adecuada lo que significa ser criatura de Dios. Sobrepasa mis fuerzas el comprender lo que quiere decir ser hijo adoptivo de Dios. Pero tú, oh Inmaculada, ¿quién eres? No eres solamente criatura, ni eres solamente hija adoptiva, sino que eres Madre de Dios. Y no solo Madre adoptiva, sino verdadera Madre de Dios. Y no se trata solo de una hipótesis, de una probabilidad, sino de una certeza, de un hecho, de una certeza total, de un dogma de fe. Mas, ¿eres tú todavía Madre de Dios? El título de Madre no sufre mutaciones. El matrimonio Dios lo hizo hasta que la muerte les separe. Pero la madre es madre del vivo y del muerto. Es madre cuando está viva y cuando está muerta. Mi madre murió, pero ella es mi madre, pero ya está muerta. El hijo murió, pero ella es la madre, aunque el hijo esté muerto. Por toda la eternidad Dios la llamará Madre mía. El que ha establecido el cuarto mandamiento te venerará eternamente, siempre. ¿Quién eres, oh divina? Él mismo, el Dios encarnado, gustaba llamarse Hijo del Hombre, pero los hombres no le comprendieron. Y aun hoy, qué pocas son las almas que le comprenden y que imperfectamente le comprenden. Concédeme poder alabarte, oh Virgen Inmaculada. Te adoro, Padre nuestro celestial, porque has colocado en el seno purísimo de ella a tu Hijo unigénito. Te adoro, oh Hijo de Dios, porque te has dignado entrar en su seno y has llegado a ser verdadero y real Hijo suyo. Te adoro, Espíritu Santo, porque te has dignado formar en su seno inmaculado el cuerpo del Hijo de Dios. Te adoro, Trinidad Santísima, Dios uno en la Santa Trinidad, por haber ennoblecido a la Inmaculada de un modo tan divino. Yo no cesaré jamás, cada día al despertar del sueño, de adorarte humildemente, oh Trinidad divina, con el rostro en tierra repitiendo 3 veces, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Concédeme la gracia de alabarte, oh Virgen Santísima. Concédeme alabarte con mi entrega y sacrificio personal. Concédeme vivir, trabajar, sufrir, consumarme y morir por ti, solamente por ti. Concédeme la gracia de conducir a ti el mundo entero. Concédeme el contribuir
a una siempre mayor exaltación de ti, a la más grande posible exaltación de ti. Concédeme el darte una gloria tal cual ninguno te la ha tributado hasta ahora. Concede a los otros superarme en el celo por tu exaltación y a mí superarles a ellos de tal modo que en una noble emulación tu gloria se acreciente siempre más profundamente, siempre más rápidamente, siempre más intensamente, como desea aquel que te ha ensalzado de un modo inefable por encima de todos los seres. A ti sola, Dios, ha sido adorado sin parangón más que en todos los santos. Para ti, Dios ha creado el mundo. Para ti, Dios me ha llamado aún a mí a la existencia. ¿Por qué motivo he merecido yo esta suerte? Ah, concédeme alabarte, oh Virgen Santísima. ¿Por qué no encender nuestro corazón en el fuego del amor a la Santa Virgen Inmaculada? La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen es celebrada en la liturgia al principio del Adviento. De esta manera la Iglesia transmite el mensaje de la buena nueva a los fieles. Aquí empieza la historia de la salvación con la Inmaculada Concepción, la preparación de la Madre para la venida del Hijo. Y expresa de manera especial que para contemplar a Cristo debemos mantenernos en pureza, justicia y santidad. Vemos a la jovencita pobre y humilde de Nazaret, preservada de toda mancha y sombra de pecado, por gracia extraordinaria e inefable del poder de Dios. De esta manera hizo de ella la digna morada del Verbo encarnado. María es la nueva Eva, madre del nuevo Adán. En ella se restablece de manera más admirable todavía el amoroso designio del Padre, que en nuestros primeros padres se llamó justicia original. En ella, en esta perspectiva, se puede decir que el papel de María en la economía de la salvación no es secundario, lateral o adjetivo, sino que tiene una íntima conexión con el núcleo de la fe. Ciertamente la vocación de María está en el centro de la fe, porque sin ella no está el Mesías, el Redentor. Toda la fe, como habíamos dicho al principio, está en Jesús, su persona, la persona divina, su misión como Redentor, su mensaje, su doctrina, su enseñanza y su gracia, su santificación. Todo viene de Él y todo concurre a Él. Pues ella es el centro de donde se encarna, donde nace, donde está el centro de nuestra fe. Esta fe
debe llegar a su perfección en nuestra santificación personal y para santificarnos hemos de practicar las virtudes. San Luis María Griñón de Montfort nos dice: para practicar la virtud necesitamos la gracia de Dios. Para hallar la gracia hay que hallar a María. María es, en efecto, el molde viviente de Dios. Así, forma Dei, la forma de Dios es el molde donde Dios es hecho. La llama San Agustín, porque en ella sola se formó Dios hombre, al natural, sin rastro alguno de divinidad que le faltara. Y en ella sola también puede formarse el hombre en Dios, al natural, en cuanto es capaz de ello la naturaleza humana, con la gracia de Jesucristo. Entonces María es el molde donde Dios toma la forma humana, se hace uno de nosotros. Entonces ella le da el cuerpo, le da la materia, es ese molde, ella es la que le enseña a actuar como hombre, a ser uno entre nosotros. Pues ella también es el molde que nos va a hacer a nosotros ser al modo de Dios, ser como Dios. Entonces es el molde para uno divinizarse, actuar como Dios. ¿Quieres saber lo que Dios hace, piensa, quiere, gusta? Mira a María y en María, en su inmaculado corazón, vas a comprender cómo tienes que hacer para pensar como Dios piensa, querer como Dios quiere, sentir como Dios siente, etc. Pero es en ella, en la Virgen María. Contemplemos a María como obra de la gracia. Y si la gracia es plenitud de ser y de vida, no es difícil entender por qué aquella que es llena de gracia es por lo mismo parte eminente de las realizaciones salvíficas de Dios. Ciertamente toda la gracia nos vino por María. Entonces, hay algo que Dios ha querido dejarnos en ese modo de ser, porque Dios podía haber venido al mundo sin necesidad. Adán y Eva no tuvieron padres. Dios los hizo en perfección sin la colaboración de ningún hombre. Dios podía haber hecho así a Jesús. De hecho, los judíos pues esperaban un Mesías que viniera, pero eso, sin que nadie supiera de sus padres, de su origen, de nada, que venía como ahí aparece y empieza y ya está. O una parte de los judíos, ¿no? Entre los judíos también hay varias sectas, entonces no quiere decir que todos sean lo mismo. Lo mismo que en los católicos, pues ha habido unos que tienen un pensamiento, otros que tienen otro, y están las sectas, y están los que se llaman ortodoxos y demás, pero lo mismo pasa en los judíos, que hay sectas y hay eso, los más ortodoxos, los más sionistas. En nosotros se llama ortodoxo, en ellos se llaman sionistas, ¿ve? Los de Sión. Entonces, cada uno tiene su forma de pensar, y ya en la época de Jesucristo, ya sabemos que estaban los herodianos, estaban los fariseos, estaban los saduceos. Entonces había las sectas y cada uno tenía su forma de ver. Algunos negaban la existencia de los ángeles y la resurrección, y otros pues sí creían en los ángeles, creían en la resurrección, y eso es lo que le valió a Pablo también para escaparse de aquel juicio, ¿no? Soy fariseo, hijo de fariseos, y me juzgan porque creo en la resurrección. Dijo aquello, se armó aquel revuelo, empezaron todo el mundo allí a gritar y lo tuvieron que sacar porque si no se lo comían allá. Entonces, viendo que había fariseos, que había saduceos, que había herodianos por acá, pues aquí, ahí, esta es la mía, aquí no me van a juzgar, ¿no? Entonces a mí
que me juzgue el César, pero aquí no me van a juzgar. Y entonces solamente con esa frase creó la división entre ellos. Pues es esto. Dios quiso venir a este mundo por medio de la Virgen María. ¿Podía haberlo hecho de otra manera? Sí, así, materializarse sencillamente y aparecer sin padre, sin madre, sin genealogía, sin nadie, sino simplemente aquí estoy. ¿De dónde viene? Vengo del cielo, punto. Y así empezaría la redención sin la colaboración de una madre. Pero no. Entre las distintas posibilidades que Dios tenía en su repertorio, infinitas, eligió esta, la de una madre inmaculada. Algo nos dice, algo significa. Ahí hay mucha enseñanza. Es objeto de predilección especialísima del Padre con vistas a incorporarla, como nadie lo ha sido, a las grandezas divinas. Es la reina de los ángeles, es la reina de los santos, es la reina de los cielos, de la tierra. Tiene poder sobre los abismos, sobre el demonio. Dios ha querido incorporarla a las realizaciones salvíficas de Dios. ¿Bien? Tiene una participación. Eso es lo que se llama una parte la mediación y otra la corredención. La mediación y la corredención es la participación de la Virgen María en la obra de la salvación divina, salvífica. Por eso no podemos prescindir de la Virgen. Dios quiere comunicar su ser, el ser de Dios, el ser divino. Eso es la gracia santificante. Una comunicación, una participación de Dios, eso es el cielo. Dios nos da la participación de la misma naturaleza divina. Lo comunica a los ángeles y a los hombres. Les da una libre voluntad falible. Una voluntad falible que puede fallar, que uno quiere, pero también se siente mal, se arrepiente y se equivoca y tantas cosas, ¿no? Ante el pecado del hombre, Dios decide su rescate por un camino increíble, la encarnación del Verbo, y para ejecutarlo elige a María. María, por la encarnación, es verdaderamente Madre de Dios, así como Madre del Verbo Divino. María adquiere relaciones del todo únicas con las tres personas de la Santísima Trinidad, no como simple instrumento, sino como quien es unido a la salvación del género humano, la mayor proeza de Dios. Dicen que la obra de la creación la hizo Dios, por eso esa pintura no es un cuadro, es un fresco de Miguel Ángel, ¿no? Que está la creación y Dios con el dedo toca a Adán y le da la vida, le transmite toda la creación, la hace Dios con el poder, el dedo, ¿no? Ahí está. Hoy día lo vemos de una manera más gráfica, ¿no? Con el ordenador y el clic, entonces hacemos un clic y con eso todo empieza a funcionar y a moverse y no sé qué. Y es el dedito, es clic, nada más que eso. Pues Dios hizo así en su ordenador, tic, y ya el mundo entero se desarrolla. Pero la salvación, la redención, con el poder de su brazo. Entonces, si la creación es el dedo de Dios, la obra del dedo de Dios, entonces, ¿cuánto le cuesta a Dios? Pues mira, un clic, tic. Eso, ¿cuánto te cuesta? A ver, haz así, clic, ya está. Ese es el esfuerzo, por decirlo de alguna manera. Bien, no me vayan a entender mal. Entonces, ese es el esfuerzo que Dios tuvo que hacer. Si es que a Dios le cuesta algún esfuerzo hacer así, clic, ¿ve?
Pues la redención, en comparación, es el poder del brazo. Lo que yo hago con un dedo, ciertamente no necesito la fuerza del brazo, pero lo que hago con la fuerza del brazo no lo puedo hacer con un clic, no lo hago con un dedito. ¿Sí? Esta es la mayor proeza de Dios, la salvación del género humano. Entonces, nunca comprenderemos lo que significa el perdón de los pecados. Nunca comprenderemos lo que es toda la gravedad de un pecado. Y que Dios eso lo perdone. Entonces eso no llegamos a caer en la cuenta de cuánto es el esfuerzo que Dios hace en esa salvación, en esa redención. Y si eso es con un pecado, ¿qué será la inmensa multitud de los pecados mortales que se hacen, que se cometen a lo largo de toda la historia de todos los hombres? Miren la historia de cuántas guerras, en esas guerras cuántos crímenes, en esos crímenes cuántas barbaridades, en esas barbaridades cuánta maldad. Y miramos las guerras de toda la historia, de toda la humanidad, y miremos cuántas injusticias, cuántas traiciones, cuántas mentiras, cuántas falsedades, cuántas maldades. Entonces empezamos a echar el mal, ¿ve? Y es esa catarata de males. Si un pecado, a veces a nosotros, una cosa que nos hacen, ¿cuánto nos cuesta, verdad? Una traición, una palabra hiriente, una burla, una sonrisa de esas irónica, y nos causa dentro todo una conmoción. Nos produce tal crisis que a veces las llevamos toda la vida. Hay personas que por una acción, por una traición, por una calumnia, por una mentira, por algo, le transforma de tal manera que psicológicamente lo va a sufrir toda su vida, y es un peso que ya va a cargar toda su vida. Y perdonar eso a veces necesita, por eso vemos personas que han sufrido un trauma y necesitan una ayuda psicológica, necesitan todo un personal preparado para ayudarle a superar esa situación. Y a base de muchos esfuerzos, a base de muchos, diríamos, ensayos, intentos, esfuerzos y ayudas, al final logran superar un porcentaje, pero siempre les queda un algo dentro, un algo dentro. Eso si lo miramos en cuanto a la ofensa que yo recibo. Pero ve, la ofensa que yo hago cuando yo cometo el mal, y siempre me queda esa inclinación y me queda ese recuerdo y me queda todo lo que me ha pasado a mí por haber hecho eso. Y entonces yo ya no me recupero, no llego a ser la misma persona de antes. Si eso es un pecado, un pecado. Ahora empecemos a multiplicar eso por la cantidad de pecados y por la cantidad de personas a lo largo de toda la historia de la humanidad. Esa es la fuerza del poder de Dios, ¿ve? Capaz de superar todo eso. Y María está ahí, en esa obra de la salvación, exactamente en el ojo, en el centro. Esta es la mayor proeza de Dios. Esta obra de la gracia toma en María la forma concreta de la maternidad, y el fruto de la maternidad recibirá el nombre de Jesús, es decir, Dios salva, que eso significa Jesús, Dios salva. María es madre de Dios que salva. Este es el título de la Virgen, ¿ve? Esta es la Inmaculada, la madre del Dios que salva.
María, el Señor está contigo, le dirá el ángel. El Señor está presente en ti, no solo a tu lado, sino como consecuencia de la gracia que te deifica y que te hace todo ser coherente con el primigenio deseo creador de que el hombre fuera a imagen y semejanza de Dios. Madre, hazme en todo tan perfecto discípulo, imitador y esclavo de la sabiduría encarnada en ti, Jesucristo tu Hijo, que por tu intercesión llegue como tú a la plenitud de la perfección sobre la tierra y de gloria en los cielos. Vive la consagración a María de San Luis María Griñón de Montfort. Prepárate y vívelo. No matarás. Es el Éxodo 20, capítulo 20, versículo 13. En la ley divina, por la que se nos ordena el amor de Dios y del prójimo, se prescribe no sólo hacer el bien, sino también evitar el mal. Por eso aquellos que dicen, yo no hago mal a nadie, ¿ve? Muy bien. Hay que hacer el bien y evitar el mal. El no hacer el mal, ya eso es una parte, pero hay que hacer el bien. Ahora bien, entre otros, el mayor mal que se puede hacer al prójimo es matarlo. Y esto se prohíbe con estas palabras, no matarás. Con relación a este precepto se yerra de tres maneras. En efecto, algunos dijeron que no es lícito matar ni siquiera a los animales, pero esto es falso, porque no es pecado usar de ellos y están sujetos al poder del hombre. Es igualmente del orden natural que las plantas sirvan de alimento a los animales y algunos animales de alimento a otros, y todo para la alimentación del hombre. Eso está en el Génesis, capítulo 9, versículo 3. Os he entregado todo, y asimismo la verdura de las plantas. Aristóteles dice, él pone un ejemplo, que la caza es como una guerra justa. El apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 25, todo cuanto se vende en el mercado, comedlo sin preguntar nada por motivo de conciencia. Así es que no matarás a los hombres. Todo lo que comamos, todo lo que tenemos en el mercado, como dice, si por motivo de conciencia, eso lo que significa es que entonces hacían pues los sacrificios a los ídolos. Entonces le sacrificaban el animal y después vendían esa carne, y por ser sacrificada pues tenía también su aumento de precio, ¿no? Entonces, como es una carne sacrificada, pues es una carne en la que participas del ídolo, etcétera. Entonces tiene más gracia, más bendiciones, y por eso es más cara. Y San Pablo dice, no mires si es sacrificada o no, toda esa cosa, porque eso no cuenta. ¿Ve? Tú con la oración santifica esta carne, pero si tu hermano se escandaliza de que tú comes una carne sacrificada y él piensa que con eso estás ofreciendo a los ídolos también tu veneración, entonces no comas la carne por la debilidad de tu hermano, no porque eso no se pueda comer. Otros dicen que este mandamiento prohíbe de manera absoluta el matar a un hombre, por lo cual dicen que los jueces seculares son homicidas que condenan a otros según las leyes. Contra ellos dice San Agustín que por este precepto Dios no se quitó a sí mismo el poder de matar.
Cuando Dios dice no matarás, nos está diciendo a nosotros que no tenemos la autoridad para quitarle la vida a otra persona. Pero Él no se quita a sí mismo la autoridad sobre la vida de todos los hombres. Eso es lo que está diciendo. Esto es Santo Tomás quien lo dice, ¿no? Ahora estoy con Santo Tomás de Aquino. Entonces, San Agustín lo que dice es que por este precepto de no matar, Dios sigue siendo el dueño de la vida. Y Él puede decir hasta cuándo vive alguien. Por lo cual dice el Deuteronomio, yo mataré y daré la vida. 32, 39. Así es que para los que matan por mandato de Dios es algo lícito, porque entonces es Dios quien lo hace. Aquí tenemos uno de esos puntos un poco difíciles para algunos. Miren, es el no matar. Primero, la vida es de Dios. Segundo, Dios la da prestada, no en propiedad. Tu vida no es tuya, es de Dios. Y Dios la va a pedir en el momento y las circunstancias que Él decida. Entonces, por parte de Dios, dar en préstamo y pedir recuperar lo que es suyo, no hay ninguna injusticia. Es su derecho. El hecho de que a mí me dé la vida por un tiempo, pero tengan en cuenta esto, si solamente fuese eso para después quitármela y desaparecer, tampoco lo haría mal, porque al fin y al cabo eso es lo que hace con los animales, les da una vida, viven esta vida al servicio del hombre y de Dios y después mueren y desaparece todo. No les hace un mal, sino les dio un tiempo de existencia, le dio un bien limitado. Pero al hombre le da un tiempo de vida para en ese tiempo ganar una vida eterna. Entonces, como tienes una vida eterna, tienes que administrar tu vida para ganar la eternidad. Que no te avisa cuándo te va a pedir las cuentas, pero eso es porque Él es Dios, Él es el dueño. Porque Él no está sujeto ni a sus leyes ni a nosotros. Él es el dueño y la autoridad suprema. Y por eso Él te da una vida, pero te la da sin decirte hasta cuándo. Segundo, si Dios da la vida y es libre. Segundo, por un tiempo determinado, el que Él quiere. Y tercero, va a pedir esa vida, el modo de pedir esa vida es libre de Él. Puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, o puede ser una muerte, un homicidio. Entonces, si Dios le dice, si me pone un límite y dice que mi vida se va a acabar, pues con la enfermedad, no hace ninguna injusticia, sino simplemente toma lo que es suyo, recupera la vida. ¿Sí? Pero ese tiempo me va a juzgar si he hecho lo que tenía que hacer para merecer la vida eterna. Si es con un accidente, pues Dios también cuenta con nuestras obras libres y con nuestras imprudencias libres, ¿ve? Y si yo conduzco más allá de lo prudente y me meto a más velocidad donde no debo y hago las cosas como no debo, entonces me estrello y ahí acaba mi vida. ¿Fue una imprudencia mía? Sí, Dios contó con ello para ponerle el fin a mi vida. Ahora, si yo hubiera sido más prudente y no hubiera cometido ese error, entonces Dios lo hubiera añadido a mi vida un tiempo más. Pero dado que yo o la otra persona, el que viene de frente es el imprudente y yo voy bien por mi camino, pero el otro es el que hace el accidente. Entonces, Dios me toma la vida por ese medio, pero Él es libre de hacerlo. Tercero,
Pero si Él quiere, entonces, como nos narra la Sagrada Escritura en tantos episodios, que un pueblo o que unas personas que les ha dado un tiempo de vida y dice hasta aquí llegarás y no más, entonces por ese pecado, por esa intervención, por lo que sea, y manda, vete y manda, pues eso es lo que hace en el Éxodo, por ejemplo, cuando manda a los hebreos que aniquilen a los pueblos a los que van a entrar, porque por su pecado ya ellos, Dios les ha dado oportunidades y no han querido convertirse. Entonces Dios les pone un límite, y ese límite se lo quita por medio de la guerra, y entonces le manda a Josué, le manda al pueblo de Israel que entren en ese pueblo, en Ai, en tales ciudades, en Jericó, etc. ¿Ve? Y en Jericó, pues allí van tocando la trompeta, se caen las murallas, entran y arrasan con todos. ¿Ve? Y los matan a todos. ¿Por qué? Porque esa vida es de Dios. Y Dios dispone de ella por medio de la guerra del pueblo de Israel. Entonces Dios no se ha quitado a sí mismo el poder de matar. Y por eso dice, yo mataré y daré la vida. A los que matan por mandato de Dios les es lícito. No están haciendo nada en contra del mandamiento. En efecto, toda ley es un mandato de Dios. Dice el Proverbios capítulo 8:15, por mí reinan los reyes y los legisladores ordenan lo que es justo. Y el apóstol San Pablo en la carta a los romanos, si hacéis el mal, teme, que no en vano lleva la espada, pues ministro de Dios es, el civil, el poder civil. Y a Moisés también le dijo, en Éxodo 22, no dejarás con vida a los malvados. Vemos esas leyes que le puso a Dios al pueblo de Israel, a Moisés, que ciertos pecados tenían que castigarlos con la muerte del que cometía ese pecado. Entonces, en estos pecados, el que hace esto, aquello, lo otro, el que traspasa la orden de Dios, el que entraba en el recinto que tenían del santuario, donde estaba el santo de los santos, el lugar reservado solo para Dios, allí no podía entrar el sacerdote más que una sola vez al año. Luego tenía otro recinto donde solamente podían entrar los sacerdotes y nadie más. Y después el otro recinto eran esas partes donde ya podían entrar hasta un cierto lugar solamente para hacer los sacrificios, las ofrendas, etc. Y luego, a partir de ahí, hasta ese otro nivel, no podían entrar los extranjeros. Los que eran del pueblo tenían ya su límite. Luego los otros por aquí, los sacerdotes, y solamente para Dios. Si uno pasaba a otro lugar que no le correspondía, decían, debía de morir, pero apedreado o con flechas, sin tocarlo. Nadie podía tocarlo. Entonces tenían que ejecutarlo, pero con las flechas o con las piedras. Entonces, Dios se reserva el derecho de la vida. Y Dios pone las normas. A nosotros lo que nos corresponde es obedecer. Entonces, es que eso nos cuesta tanto por el pecado original, que yo estoy hecho para obedecer, no para juzgar a Dios. Y nos cuesta tanto tomar las leyes de Dios como venidas del bien, de la bondad de Dios para mi bien, que queremos juzgar todo lo que Dios hace y manda. Y por eso, y porque esto va a ser así, y que eso no es justo, y empezamos enseguida a ponerle nuestros adjetivos, a calificar a Dios de injusto si hace alguna cosa que a mí no me parece bien. ¿Bien? ¿Y quién eres tú
para juzgar lo que Dios hace. ¿Ve? ¿Quién ha dado la vida? Es Dios. ¿Y quién la quita? Dios. Pues entonces, Él lo hace como Él quiere y no hace ninguna injusticia. Pero si lo vemos desde el punto de vista desde Dios, yo no tenía, ni merecía, ni alcanzaba, ni podía existir. Y me dio la existencia para que fuese feliz con Él por toda la eternidad. Eso es malo. Eso es la bondad infinita de Él. Pero quiere que esa eternidad feliz, esa, diríamos, ese transformarme yo en, como dice San Pedro, ¿no? Consorte divina natura, ese ser participante de la misma naturaleza de Dios, que fuese con mis propios méritos. Y esos propios méritos es lo que Él pide que yo haga para tener esto. Pero me deja en libertad. Si yo le digo que no a Dios, está bien, me respeta el no. Pero el respetar el no es decir, si no quieres lo mío, te quedarás solo con la existencia, sin lo mío. Como Dios es la felicidad, te quedas sin la felicidad. Eso es el infierno. Como Dios es la vida, te quedas sin la vida. Eso es la segunda muerte, la muerte eterna. Como Dios es la luz, te quedas con las tinieblas. Entonces es, tú no quieres, no me quieres a mí, te quedas sin lo mío. Y eso es la existencia. Es que yo tampoco quiero esta existencia. Pero es que esta existencia yo te la he dado por bondad. Y te la he dado para que puedas reconocer el bien que yo te he hecho. Si nosotros entendiéramos desde el punto de vista de la criatura, soy criatura de Dios. Dios me ha creado y eso es un acto de amor inmenso en Dios. Segundo, y Dios me ha creado para una participación de su misma divinidad, pero por el camino que Dios dice, es decir, obedeciendo sus mandamientos. No por el camino que a mí me dé la gana. No es mi voluntad la que hace el que las cosas sean. Es la voluntad de Dios y el poder de Dios. Entonces yo tengo que aceptar, tengo que obedecer. En otras palabras, es la obediencia. ¿Sí? Obedecer a Dios. Obedece, ya está, obedece. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Obedece. Pero como no queremos, es la soberbia, el demonio es el rebelde y nos mete la rebeldía. Lo que es lícito a Dios, les es lícito también a sus ministros por mandato de Él mismo. Lo que Dios, lo que a Él le es lícito, Él puede hacer lo que Él quiere, por su propio poder y mandato. Ahora bien, es evidente que siendo Dios el autor de las leyes, no peca infligiendo la muerte a causa del pecado. En la carta a los Romanos dice San Pablo, la soldada del pecado es la muerte, el precio, el sueldo, la paga del pecado es la muerte. Entonces obedece a lo que Dios dice y tendrás vida eterna. Ya está. Entonces, cuando uno ve la muerte como la entrada a la vida eterna, entonces se acaba todo el temor a la muerte. Y el que me quiten la vida, ven los mártires. Entonces ya termino con esto. Fíjense en los mártires. Cuando los mártires los llevaban a morir, incluso llegaban hasta darle gracias, hasta pagarle, darle el dinero a aquel que le iba a matar, agradeciéndole de que le abría las puertas del cielo y que Él era el que le estaba quitando la vida, Él era el que estaba haciendo que Él se fuese para el cielo. Y por eso le agradecía al verdugo, al que le quitaba la vida. Entonces es, cuando uno lo ve con ojos de fe, es que vienen a matarme. Entonces lo que vienen a hacer es que nos vayamos para el cielo. Entonces, ¿qué mal me están haciendo? Si no me hacen un mal, si me están haciendo un bien.
Me están abriendo las puertas del cielo. Visto con ojos de fe, es diferente. Ahora, si yo lo veo como que yo soy el dueño de mi vida, como que yo hago con mi vida lo que yo quiero, como que a mí nadie me puede quitar lo que yo no quiero que me quiten, que es la vida, entonces ya le hago injusto a Dios, hago injusto a los hombres y todo el mundo ve. Claro, el que se toma por sí mismo a hacer lo que él quiere es injusto. Pero yo desde mi punto de vista, como está diciendo aquí, después de esta vida lo que viene es el cielo. Entonces, acabar la vida hay muchas maneras. Si es por una muerte violenta de alguna manera que me quitan la vida, en esas persecuciones los mártires, pues gracias que me abren las puertas del cielo. Y ahora yo me voy al cielo. Como Santo Tomás Moro, él le decía, ¿estás seguro de que vas a ir al cielo? Y dice, hombre, no creo que Dios le niegue la entrada a uno que desea tanto verle. Uno que tenía tantos deseos de verle, no creo que Dios le niegue la entrada. A ese no. ¿Sí? O el seminarista de las SS, Gedeon Goldman, ¿no? Entonces ya lo condenan a muerte y ya está ahí el capitán y está diciendo que ya tal día será el ajusticiamiento. ¿Y tú vas a ir al cielo? Sí, yo me voy al cielo. Entonces ya el hombre está allí tan ese que unos minutos antes se va con él y se cierra la puerta y le dice al carcelero, y no abras a nadie hasta que yo no te lo diga. Dice, como usted se va al cielo ya, confiéseme antes de irse. Entonces, y empieza allí a pedirle confesión el capitán que tenía que ajusticiarlo a Gedeon Goldman, que estaba condenado a muerte. Y como tardó en confesarse más de lo que tenía de tiempo, fue lo que necesitó de tiempo para que llegara la contraorden y diciendo que no lo condenaran a muerte, que no lo ejecutaran. Y se salvó por una confesión. Así es. ¿Bien? Cuando lo vemos desde Dios, la muerte es la entrada al cielo. Pues aprenderemos a ver las cosas desde Dios. Miren a Santa María, la Inmaculada, la grandeza que Dios hizo en ella. Y en ella, pues, asunta al cielo. Nada más por esta conferencia, se nos acabó el tiempo. La ausencia de mancha de María es una gracia. Llena de gracia, le llama el ángel a la Virgen, incluyendo la gracia de la ausencia de pecado. Llena de gracia es plenitud de gracia. Vamos a pedirle a la plena de gracia, la que está llena en esta plenitud, que nos haga vivir en Dios y desde Dios. Renovemos nuestra consagración a María y en ella nuestra entrega y consagración a Dios.